Popular Carmen Serena quiere celebrar los 10 años de su creación con la exposición Testimonios Gráficos y Materiales de las Misiones Pedagógicas. Os damos muy cordialmente la bienvenida a todos, sobre todo simpatizantes, autoridades y a nuestro invitado especial, ponente de esta tarde, el doctor Alejandro Diana. Quiero leeros unas pequeñas frases que ha escrito nuestra presidenta, que por motivos familiares no puede estar aquí esta tarde. Y después pasaré el micrófono a nuestro amigo conferenciante Pedro Rivera, que hará la presentación de esta sala muchísimo mejor que nosotros, puesto que lo conoce también. Procedo a leeros un comunicado. Mucha gente habla del pasado con cierto desprecio. El pasado, ¿quién se acuerda de aquello? Aquello mejor no moverlo. El pasado, gracias al pasado nosotros estamos aquí. También ahora, casi pasado. Aprendimos del pasado. Muchos olvidaron, otros mantuvieron. Nuestra fundadora Carmen de Michelena, también del pasado, supo transmitir aquello que aprendió de las misiones pedagógicas y de la INE. Nosotros hemos querido mantener y seguir transmitiendo el testimonio de una educación y una pedagogía innovadora y avanzada en su tiempo. Por esto, la Universidad Popular Carmen de Michelena quiere dar a conocer con esta exposición el trabajo de hombres y mujeres que altruistamente quisieron compartir el derecho por la educación y la cultura y el derecho a vivir dignamente. Estos derechos no deben olvidarse nunca. Bueno, pasamos entonces al micrófono de Pedro Rivera. Buenas tardes a todas y a todos. Es un lujo tener hoy con nosotros, como estás aquí en Tres Cantos, al profesor Alejandro Diana para hablar de este tema de las misiones pedagógicas. Me toca presentarme y para mí, por un lado, es un honor, por otro lado, es una tarea muy difícil, porque conociendo su trayectoria es muy difícil resumirla, pero a la vez es una cosa muy agradable, porque somos amigos desde hace muchos años. Tuve la suerte de trabajar con él en el Ministerio de Educación y el recuerdo de aquellos 4 años pues, permanece y cada vez más bonito y más duradero. Alejandro Diana es doctor en pedagogía y en estos momentos es el 6º año en que es rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Al ser rector no está dando clases, no es compatible, pero ha sido profesor en la Facultad de Educación y es profesor de la Facultad de Educación y concretamente en el grado de Pedagogía y otros grados que también se dan en todo lo relativo a política y legislación educativa, así como lo relativo a historia de la educación. También da clases, esto sí que creo que lo llevas haciendo, en los distintos másters, sobre todo de políticas educativas, y los relacionados con innovación e investigación educativa. Alejandro conoce muy bien el sistema educativo. Empezó siendo maestro en un colegio cooperativa, siglo XXI, en Moratalaz, y enseguida terminó pasando a la UNED, primero en el Instituto Elenice de la universidad y posteriormente como profesor titular desde el año 81 como catedrático en la universidad. Él ha sido vicerrector también y en el Ministerio de Educación ocupó diversos cargos, podríamos decir, técnicos, relacionados sobre todo con la evaluación del sistema educativo y con todo lo relacionado con el análisis, estudio de los problemas, etc. Del año 2004 al 2008 fue secretario general de Educación y el mayor mérito le corresponden muchos, pero me gustaría señalar dos sobre todo. Se puede decir, aunque sé que dice que no, que es el padre de la LOE, quien tuvo
que trabajamos y puso en marcha la ley orgánica de educación. Y en segundo lugar, pues fue un hombre que desde la Secretaría impulsó todo lo que pudo y con gran entusiasmo el Plan Estatal de Convivencia, y dentro de esto la creación del Observatorio Estatal de la Convivencia, los estudios que se hicieron, etc. Es muy difícil, tendría casi toda la tarde para poder decir cuáles son los principales cargos que ha ocupado fuera de España, en distintos organismos, distintas organizaciones. Simplemente terminar diciendo que Alejandro Tiana tiene publicados, escritos por él o en colaboración con otros profesores y profesoras, 13 libros sobre educación, la mayoría de ellos relacionados con historia de la educación, que son innumerables los artículos en revistas, capítulos de libros que no tiene. Y por último, pues decir también que pertenece al Consejo de Redacción de distintas revistas científicas y que es un hombre de reconocido prestigio fuera de nuestro país, y termino diciendo que está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos y estamos muy interesados en el tema de las misiones pedagógicas. ¿Lo pongo aquí? ¿Así está bien? Son requisitos de la técnica para poder grabar en imagen y que se oiga. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que nos han querido acompañar en este acto de inauguración de esta exposición. Muchas gracias a mi buen amigo Pedro Uruñuela. No les diré cuántos años hace que nos conocemos porque es mejor que no se sepa, pero pueden ustedes colegirlo porque, en fin, por nuestro aspecto, el pelo blanco y esas cosas. Pero, en fin, lo llevamos muy bien y, sobre todo, la amistad, y le agradezco mucho que pensase que podía venir hoy aquí. Quiero agradecer a los responsables de la asociación, de la Universidad Popular, para poder venir aquí y poder participar en este acto. Y sin más preámbulos, pues vengo a lo que me han invitado. Me proponen que haga una presentación sobre qué fueron las misiones pedagógicas, qué representaron, qué significado tuvieron, cuáles fueron los rasgos más destacados, precisamente como apertura de esta exposición. Luego podrán verla ustedes y podrán ver algunas de las imágenes que hay e insertarlas en este mapa mental que espero poder trazarles y que ustedes se marchen con él. Si me permiten, empezaré haciendo una lectura. No diré, como decía el otro que ha venido a hablar de mi libro, pero es que hace no mucho escribí un libro sobre las misiones pedagógicas que ha sido el origen de todas estas cosas. Y entonces algunas de las citas son citas que he tomado de aquí, aunque proceden muchas de ellas de fuentes originales de otro lugar. Pero esta primera lectura que me permitirán hacer, esta sí es mía, es la interpretación personal. La leo y luego explico. Dice: ojos sorprendidos, miradas reticentes o interrogativas, manifestaciones de alegría, saludos de bienvenida, cejas fruncidas, muestras de curiosidad, gestos suspicaces, carreras y saltos de los más pequeños, acercamiento comedido. De todo esto hubo cuando los misioneros llegaron a las primeras poblaciones rurales que los recibieron. Los testimonios gráficos, fotografías sobre todo, pero también algún documental que ha llegado hasta nosotros, nos muestran esa mezcla de sensaciones y de sentimientos que vivieron los aldeanos en su primer contacto con aquel grupo de personas tan peculiares procedentes de las ciudades. Muchos de los habitantes de la España rural no estaban habituados a este tipo de visitas. En algunos casos, sencillamente no las recibían de ningún tipo o eran tan ocasionales que suponían un acontecimiento excepcional. En otros casos se trataba de visitas regulares o esporádicas de familiares o de representantes de las autoridades gubernativas o provinciales. Pero ahora recibían a unos visitantes muy especiales que venían en nombre de la República
y traían un buen número de novedades: proyectores y películas de cine, gramófonos con discos, representaciones teatrales, retablo de títeres, reproducciones de cuadros famosos, además de historias, poesías, romances, lecturas y canciones. Su presencia no podía resultar indiferente, como de hecho sucedió. Y es así. Yo, viendo algunas imágenes y viendo las caras, las mezclas de sensaciones que nos transmiten, que yo he intentado recoger aquí, seguramente fue una mezcla de todo eso lo que recibieron. Era una llegada novedosa. Era algo nuevo en España, en la España de la Segunda República. No se puede decir que fuera realmente una novedad total, y ahora explicaré por qué, pero desde luego era una novedad muy importante. ¿Por qué podemos decir que no era una novedad total, pero que era una novedad importante, significativa? Pues no era una novedad total, porque era una experiencia de educación popular como las que se habían desarrollado en España desde el siglo XIX en adelante. Hay un movimiento importante en todos los países, por lo menos los países occidentales. Lo hay en Francia, lo hay en Inglaterra, lo hay en Alemania, lo hay en Bélgica, lo hay en Portugal, en favor de que aquellas personas que han quedado fuera del sistema educativo desde niños, o que han ido solo unos cuantos años a la escuela, o que ni la han pisado, que son algunos analfabetos, otros saben las 4 letras y poco más que eso, para que esas personas tengan un acceso a la cultura porque les hace falta, porque tras la revolución industrial las sociedades necesitan otro tipo de operarios, porque las personas que reclaman a través de las organizaciones y a través de los partidos políticos el voto universal, primero sabemos que fue masculino y luego femenino, y que se alcanzará a finales del siglo XIX, pues parece que para poder votar hay que por lo menos saber leer, entender lo que hay, para saber qué es lo que a uno le ofrecen, etcétera. Estas cosas que hoy nos parecen tan elementales no lo eran en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, y en algunos países como España hasta más tarde. Y entonces es normal que hay todo un conjunto de iniciativas, unas emprendidas por miembros de la burguesía progresista, otras por miembros, digamos, más preocupados por los temas sociales del mundo eclesial y de órdenes religiosas, otros del mundo de las organizaciones obreras, etcétera, que ponen en marcha experiencias de educación popular. Y así empieza a haber clases nocturnas para adultos, muchas de ellas de alfabetización, y los tales adultos muchas veces eran adolescentes a partir de los 13 o 14 años, pero ya habían salido de la edad de escolarización, ya habían entrado en la edad del trabajo y ya eran considerados adultos. ¿Qué les enseñaban? Les enseñaban cosas que necesitaban para su trabajo, les enseñaban a leer, escribir, etcétera, etcétera. Por tanto, iniciativas de educación popular desde el siglo XIX hay muchas en España y en otros países. Por tanto, las misiones engarzan con esa tradición y, por tanto, no tienen de novedoso el sentido de que, hombre, se ocupan de gente que ya no está en las escuelas ordinarias, pero que necesita tener un complemento de formación. ¿Y qué es lo que tiene entonces de novedoso? Pues lo que tiene entonces de novedoso, básicamente, son 2 cosas, ¿no? La primera, que se dirigen al campo. Es casi la primera vez que una iniciativa de este tipo se dirige a las localidades campesinas y muchas veces, además, a las localidades pequeñas. Las misiones pedagógicas, cuando van a visitar localidades, no siempre van a localidades grandes. Es más, raramente van a localidades grandes, suelen ir a localidades pequeñas. Y localidades pequeñas de la España de los años 30, pues eran una situación muy diferente de lo que son hoy en día. Y esa es una novedad muy importante. Y la segunda, y haré mención más extensa más adelante, es que van a llevar un tipo de cultura que no es la cultura escolar tradicional. O sea, que no entiende la educación popular como una especie de escuela prolongada para mayores, sino que lleva algo que es distinto. Y ya lo he anunciado antes por ahí. Cuadros, discos, teatro, guiñoles, etcétera, etcétera. Y esa es parte de su novedad. Desde luego, llegan al campo en un momento en que el campo español está cambiando. Yo no les voy a cansar mucho porque no quiero prolongarme. A mí esto me encanta, yo me puedo pasar tiempo y tiempo hablando, pero procuraré sintetizar. Es un momento que el campo español está cambiando, es un momento de cambio demográfico. Es una España, la de los años 30,
que está cambiando el modelo demográfico a un modelo moderno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, se está reduciendo la mortalidad infantil, mueren muchísimos menos niños que antes fallecían en un número muy elevado y por tanto está creciendo la población. Se está desplazando la población del campo a la ciudad, todavía de una manera moderada, no como será en los años 60 o 70 del siglo XX, pero desde luego de una manera ya acusada. Para que ustedes se hagan idea, la población española dedicada al trabajo agrícola en el año 1900 era el 66,3% de la población. O sea, prácticamente 2 de cada 3 españoles estaban dedicados a tareas agrícolas. Y en el año 1930 eran el 45,5%, o sea, menos de la mitad ya. Quiere decir, son unos cambios todavía no acusadísimos, pero que se están notando de una manera importante. Y es a ese campo que está muy aislado, y de algunos de los misioneros cuando describen dónde llegan y cómo les reciben, realmente es llamativo. Para algunos de los pueblos que visitan, es la primera vez que ven una película, por ejemplo, cosa que los españoles de las ciudades ya lo tenían bastante más acostumbrado, que hablar del teatro o incluso de ver un gramófono, ¿no? Entonces quiere decir que eran localidades muy separadas de la vida de la ciudad y que en realidad estaban muy alejadas, aunque estuvieran muy cercanas. Cuentan los misioneros cuando visitan algunas localidades, por hablar de algo que no está muy lejos de aquí, de La Cabrera, por ejemplo, y de zonas así, y realmente uno parece que habla de otro mundo que no tiene nada que ver con lo que están acostumbrados a manejar. Esa es la novedad que tienen las misiones pedagógicas. Y además de esa novedad en lo que es su estilo de actuación, hay otra novedad que es su conexión con un proyecto republicano de extensión de la cultura. Y estas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta. Cuando los misioneros llegan a las localidades que visitan, y ahora les explicaré un poquito más cómo funcionan las misiones por dentro, pero cuando llegan allí, dicen un texto, leen un texto que había preparado el presidente del patronato de las misiones pedagógicas, que no era otra persona que Manuel Bartolomé Cosío, el discípulo privilegiado de Fernando Giner de los Ríos, después de la muerte de Giner en el año 15, la persona que dirige la Institución Libre de Enseñanza, y que además, para que ustedes se hagan idea, hay quien quiere promoverle, cuando se proclama la República, como presidente de la República. Él ya estaba muy enfermo, murió en el 35, era un hombre que estaba ya en esos años bastante enfermo y dijo que desde luego no podía ser. Y hubo 2 españoles a los que la República nombró ciudadanos ilustres, que fueron precisamente Cosío y Unamuno. Es decir, para que ustedes... Cosío no es tan conocido, desgraciadamente, para la población española como el valor que tuvo en lo que fue realmente una voluntad de impulsar la educación y el cambio en la población española. Pues bien, Cosío había escrito un texto para que los misioneros lo llevaran. Y el texto, selecciono un trocito, dice así: es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Y esta idea de escuela ambulante es muy importante. Pero una escuela, y tened en cuenta esta descripción, donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Y dice, y esto también subrayarlo, porque el gobierno de la República, que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los titiriteros.
Y de alguna manera, este es el modelo que Cossío promueve. Una escuela que es más la tarea de ambulante del titiritero, que va mostrando cosas por los pueblos, que la tarea, que la República le da mucha importancia, como ustedes saben, del trabajo escolar. ¿Por qué esa voluntad de ir al campo? Pues por muchas cosas. Sin duda, Giner, Cossío, desde finales del siglo XIX llevan reivindicando la necesidad de atender el campo, de llevar los mejores maestros a las zonas del campo de lo que era la España de entonces, obviamente, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero además, porque son conscientes de que el campo vive tan alejado que además no participa de las nuevas tendencias, y son conscientes de que el voto que ha llevado la República a instaurarse ha sido el voto urbano y no el voto campesino. Y tanto es así que Rodolfo Llopis, del que ya mencionaré más, Rodolfo Llopis es un militante socialista, inspector de educación, estaba cruzándole con Alejandro Casona, del que luego hablaré, profesor de la Escuela Normal de Cuenca. Rodolfo Llopis sería, después de la guerra, lo saben ustedes, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, hasta que fue cambiado por Felipe González ya en los años 70, o sea que fue un hombre con una larga trayectoria. Durante la guerra sufre esa situación, pero durante la época de la República él es nombrado director general de primera enseñanza. El primer ministro de Educación republicano es Marcelino Domingo. Marcelino Domingo es del partido radical socialista, del Partido Republicano Radical, y la conjunción de gobierno de los republicanos radicales y los socialistas hacen que él sea ministro de Instrucción Pública. Es el tío abuelo de Federico Mayor Zaragoza, precisamente, ¿no? Y Marcelino Domingo nombra director general de primera enseñanza para hacer toda la reforma educativa que hacía falta en los niveles más básicos a Rodolfo Llopis, que es un hombre que se ha estado formando en el Partido Socialista, pero también un hombre muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. Rodolfo Llopis está 2 años en el Ministerio de Instrucción Pública y cuando sale escribe un libro que es muy interesante, en el que cuenta, se llama La Revolución en la Escuela, y es en el que cuenta los 2 años de experiencia que él ha tenido. Y para quien le interese, es muy interesante de leer, porque es un libro muy cercano. Él dice así, en una de sus páginas, dice: el 12 de abril de 1931, al manifestarse el pueblo español en las urnas, puso de relieve que las grandes ciudades eran republicanas. Las grandes ciudades. No así los pueblos pequeños, que permanecieron impasibles, aferrados a la tradición. Había que sacudir la modorra de esa España rural. Había que conquistarla para la República. O sea, que no cabe duda de que hay una voluntad republicana de ganarse al campo. El campo no es republicano y, entre otras cosas, es por esa lejanía, por esa incultura, y es necesario ganarse al campo. Por tanto, y yo creo que esto es importante, hay que tener en cuenta que toda la iniciativa de las misiones pedagógicas forma parte de todo un entramado de cambio social que la República pone en marcha, y una de cuyas piezas más importantes es la reforma educativa. Yo no voy a entrar ahora en ello, es un tema muy interesante, toda la reforma educativa de la Segunda República, es un periodo muy corto, tampoco se puede pensar que fuera algo completamente surgido de la nada. La reforma educativa que pone en marcha la Segunda República se puede llevar a cabo porque han sido 30 años cultivándolo, desde que se crea la Institución Libre de Enseñanza en el año 76 y sobre todo desde que la Institución Libre de Enseñanza empieza a colaborar con el Partido Liberal, sobre todo para poner en marcha nuevas instituciones. El primer director general de Instrucción Pública que se nombra en España es precisamente Rafael Altamira, que es una de las grandes personalidades de la Institución Libre de Enseñanza. Después se crearán instituciones tan variadas como la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, el antecesor del Consejo de Investigaciones Científicas, o se crearán la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas, los institutos escuela, etc. La Junta de Ampliación de Estudios
inmediatamente después de su creación, en 1907, empieza a pagar a personas preparadas para que vayan a otros países y aprendan lo que se está haciendo en otros lugares y vengan a España a traerlo. Y pagan a científicos, y pagan a físicos, y pagan a biólogos, y pagan a médicos, y pagan a educadores. Y entonces ponen en marcha todo un proceso de personas que van al exterior y que vienen a España trayendo qué se está haciendo en Suiza, qué se está haciendo en Francia, qué se está haciendo en Bélgica, qué se está haciendo en Inglaterra, qué se está haciendo en Estados Unidos. Y traen todo el movimiento de la escuela nueva, y traen todo el movimiento de la psicología que está despuntando, y Ferrier, y Montessori, y todas estas personas de Crowley empiezan a venir a España a través de todos ellos. Y claro, son 30 años de cultivo que cuando la Segunda República cambia las condiciones políticas y se puede poner en marcha un proceso de reforma educativa, cuentan ya con muchas personas formadas. Es verdad que muchos de los maestros están formados todavía a un estilo antiguo, etcétera, pero es verdad que no solo son 3 o 4 luminarias como Cosí o tal los que destacan, sino que hay un conjunto mucho más amplio de personalidades que están ahí a ese servicio. Y entonces se pone en marcha una revolución pedagógica, como dicen ellos mismos. Marcelino Domingo, el primer ministro, como decía antes, de Instrucción Pública, en una de sus primeras declaraciones públicas dice lo siguiente: maestros y libros es la gran siembra que ha de hacerse sobre la tierra de España. Maestros y libros como signo de un nuevo modo de sentir España, de vivir en España, de servir a España, de marchar hacia el futuro. Maestros y libros como blasones del escudo del régimen nuevo. Y Rodolfo Llopis, en su libro de la Revolución en la Escuela, una cosa que ha sido mal utilizada, mal citada, es de estas cosas que a uno le llaman la atención, cómo se pueden extraer unas palabras de un texto para decir lo contrario de lo que el autor quiere decir. Él dice lo siguiente: ya tenemos república, ahora hay que hacer la revolución. Ese es el momento histórico que vive actualmente España, dice Rodolfo Llopis en las primeras páginas de su libro. Pero un poquito más adelante sigue diciendo: la revolución que aspira a perdurar acaba refugiándose en la pedagogía, por lo que esa revolución ha de ser obra de los educadores. La tergiversación es que después dice: en la Revolución Rusa, él visitó Rusia y escribió un libro sobre su experiencia allí que le dejó un poco desconcertado, esa es la verdad. Dice: los revolucionarios rusos dicen hay que apoderarse de la conciencia del niño, pero nosotros no podemos hacerlo así, nosotros tenemos que educar al niño y desarrollar su conciencia. Bueno, de eso sacaron la frase hay que apoderarse de la conciencia del niño, se la atribuyeron a Llopis y le llovieron todo tipo de cosas con posterioridad en el Parlamento y en otras cosas, cuando era él lo que criticaba precisamente lo que los revolucionarios rusos habían dicho. Esto es un pequeño inciso, pero en fin, es así. Entonces, toda esta reforma educativa republicana es, y eso es muy interesante, es fruto de la confluencia de dos líneas, no solo ideológicas, dos líneas de trabajo que vienen desde la España del primer tercio del siglo XX. Una es la institución libre de enseñanza, todo el trabajo que la institución llevaba haciendo desde el año 1876 en que se había creado. Y por otro lado es el socialismo. El socialismo, cuando se crea el Partido Socialista Obrero Español, se crea como un partido obrerista, al estilo del Partido Socialista francés, pero ya a finales del siglo XIX, en los últimos años, en 1895-96, Pablo Iglesias publica una serie de artículos en El Socialista que se titulan «Las reformas son necesarias». Y entonces empieza a hacer un giro el Partido Socialista del socialismo obrerista a un socialismo más reformista que aspira a ganar posiciones. Y entonces es cuando empiezan a presentarse a elecciones, cuando Pablo Iglesias es elegido primero concejal por Madrid y después será posteriormente diputado, etcétera, etcétera, y empiezan a tener una presencia mayor en muchos puestos. En ese momento, los socialistas empiezan a acercarse a algunas personas de la Institución Libre de Enseñanza y en El Socialista del 1 de mayo publican un apartado que se llama Colaboraciones burguesas y, por ejemplo, invitan a Cosío, que escribe en el número extraordinario del 1 de mayo del socialismo.
Y Llopis es una persona que precisamente viene de los dos mundos, ¿no? Y es muy interesante cuando él cuenta qué hizo cuando llegó al ministerio y cuando entra en su despacho. Dice, según entré yo en mi despacho, dice, puse allí 3 retratos presidiendo aquella zona. Y los 3 retratos eran Pablo Iglesias, Francisco Giner y Manuel Bartolomé Cosío. Tenía ellos. Es la ejemplificación plástica de las 2 confluencias que llegan a la reforma educativa republicana. Seguramente, si la reforma educativa republicana hubiera sido exclusivamente socialista, habría tenido un tinte distinto. Y si hubiera sido exclusivamente institucionista, también lo habría tenido. La mezcla de los dos le da, por un lado, un carácter profundamente educador y muy realista sobre qué necesita España, y por otro lado, una voluntad política de llevarlo adelante, ¿no? Y yo creo que esa confluencia es muy, muy importante tenerla en cuenta. Entonces, claro, fruto de todo eso es el inicio con un impulso tan fuerte que hace la República para la reforma de la educación. Y en muy poquito tiempo, prácticamente en 2 años o en menos, se hace un plan para crear 27.000 escuelas en España, que es la carencia que en España había en ese momento de escuelas para poder escolarizar a todos los niños y niñas. Calculan 7.000 el primer año y 5.000 en años sucesivos hasta tener las 27.000. Consiguen un empréstito de las Cortes de 400 millones de pesetas de los años 30 para crear las escuelas. Aumentan el sueldo a los maestros, directamente a todos los que tienen el sueldo de entrada, que son la inmensa mayoría, y les ponen un mínimo de 3.000 pesetas, que ellos mismos dicen no es una barbaridad, pero es lo que en este momento podemos hacer. Reforman la formación de maestros y cambian el plan de trabajo de las escuelas normales. Y en la Constitución de 1931 establecen el modelo de escuela unificada que acaba con esas 2 vías que después el franquismo mantuvo y que yo mismo he vivido. En mi generación, los que íbamos al bachillerato no íbamos a la escuela primaria, íbamos a unos cursos preparatorios, hacíamos un examen de ingreso a los 10 años y después hacíamos el bachillerato. Mis primos del pueblo iban a la escuela primaria, estaban allí hasta los 14 años y cuando terminaron y ya está, si es que conseguían estar hasta los 14 años escolarizados. Pues bien, ese terminar con eso, ir a un sistema que en España es el que implanta la EGB, y que es el actual, donde los niños y las niñas van pasando de la escuela infantil a la primaria, de la primaria a la secundaria, etcétera, etcétera, esto fue algo que quiso hacer la República, pero que no llegó a poder hacer. Bien, todo esto es para que ustedes lo ubiquen. Dicen, bueno, pero ¿cuándo nos va a hablar de misiones pedagógicas? Ahora les voy a hablar de misiones pedagógicas, pero sin esto no entenderíamos bien qué son y qué sentido tienen. Porque precisamente las misiones pedagógicas es una de las iniciativas más queridas de los institucionistas, llamamos institucionistas a las personas en torno a la institución libre de enseñanza, que al mismo tiempo es asumida por el gobierno republicano y la pone en marcha enseguida. De tal manera que las misiones pedagógicas, organizadas a través de un patronato, se crean por un decreto del 29 de mayo del 31. Y recuerden ustedes que la República se había constituido el 14 de abril. O sea, mes y medio después de constituida la República, se crea el patronato de misiones pedagógicas. Y en el mes de agosto se nombra a todo el grupo de personas que van a constituir el patronato. Se nombra presidente a Manuel Bartolomé Cosío, y se nombran todos los patronos. Entre los patronos habrán nombres que suenan más, otros que suenan menos. Si les digo, pues Domingo Barnés o Francisco Barnés, 2 hermanos, uno es director del Museo Pedagógico Nacional después de la jubilación de Cosío. Los 2 serían ministros de Instrucción Pública después en la época republicana. Rodolfo Llopis, que les acabo de mencionar. Luis Álvarez Santullano, más joven entonces, pero una persona muy conocida en todo el entorno posteriormente de la Institución Libre de Enseñanza. Luis Bello, un periodista que había recorrido las escuelas de España y la había publicado en El Sol lo que eran las escuelas de España y después
lo publicó en forma de libro, si alguien tiene curiosidad por conocerlo, se llama Viajes por las Escuelas de España, el libro en conjunto, que son varios libros. Ángel Llorca, el director del Centro Escolar Cervantes de Madrid, uno de los más renovadores, que todavía existe en la glorieta de Cuatro Caminos, en ladrillo rojo, allí lo verán ustedes. Fue uno de los centros más innovadores. Le acaba de poner una calle el Ayuntamiento de Madrid. En las misiones participó, no estaba en el patronato Justa Freire, que trabajaba con él y que también fue una maestra de las más innovadoras que hubo en ese momento. Estaba en el patronato Antonio Machado, estaba Pedro Salinas, qué decir de personas como ellos. En fin, había todo un conjunto de personas, solo 2 mujeres, no por los méritos de sus maridos, pero casualmente una era la mujer de Lorenzo Luzuriaga, una de las personas más señeras de esta confluencia del socialismo y del institucionismo, y la otra era la mujer de Fernando de los Ríos, que fue ministro de Estado y luego fue ministro de Instrucción Pública en España. Así que en el año 31, en el verano, ya está constituido el Patronato de Misiones Pedagógicas, empiezan a preparar todo y la primera misión pedagógica parte hacia la localidad de Ayllón, algunos de ustedes la conocerán, en Segovia, donde en diciembre de 1931 tiene lugar la primera misión pedagógica organizada por el patronato. ¿Qué es lo que hacen las misiones pedagógicas? ¿Qué es lo que hacen? Las misiones pedagógicas lo que hacen es ir a visitar esos pueblos separados, aislados, a llevar la cultura. Y los hombres, digo hombres porque eran hombres, desgraciadamente, de la Institución Libre de Enseñanza que lo promueven, se cuidan mucho de decir que no van allí a llevarles migajas de nada, ni a llevarles lo que sobra en la ciudad, sino que lo que quieren es fomentar un acercamiento. Porque dicen, las personas que viven en el campo, aunque ellos no lo sepan, también tienen una cultura y tienen que descubrir el valor de su propia cultura. Y por eso cuando ellos van allí, van y al mismo tiempo que les enseñan cosas, van a aprender también su folclore, van a recoger sus costumbres y de hecho hacen luego exposiciones importantes con cosas que van recogiendo de esa cultura popular. Para algunos de ustedes que le puedan conocer, una persona vinculada a las misiones pedagógicas en Segovia es Agapito Marazuela, que estaba, uno de los dulzaineros, en fin, más famosos que ha habido, y un folclorista importante, que aprovechaba todo aquello también para enriquecer su bagaje folclórico en este intercambio con el campo. ¿Cómo se organizan las misiones pedagógicas? Pues las misiones pedagógicas básicamente se organizan juntando un grupo pequeño de personas. Varían mucho, hay mucha variedad, de unas a otras cambia mucho, pero el promedio es de unas 6 u 8 personas, 6 u 8 misioneros y misioneras, que también hubo mujeres que participaban. Iban a los pueblos, normalmente se quedaban unos 6 días, casi una semana, y se ubicaban la cabecera en una localidad y visitaban otras de alrededor. O sea que el modelo tipo, para que ustedes hagan una idea, es el 6x6x6. 6 personas en 6 días, 6 localidades, más o menos, para que ustedes hagan una idea. Hubo algunas misiones que duraron 2 y 3 meses, hubo algunas que fueron grupos de 15 o 20 personas que se escindieron en subgrupos, y hubo algunas misiones pequeñitas, que eran 3 días y a las que iban 3 o 4 personas nada más a un determinado lugar. ¿Qué hacían cuando iban a los pueblos? Pues lo que hacían era llevar todas estas muestras de lo que era la cultura común en las ciudades y que en cambio en aquellas localidades no era tan frecuente. En primer lugar, difundieron, la tarea más importante quizás que hicieron fue la lectura por España. Organizaron bibliotecas y organizaban pequeñas bibliotecas de 100 ejemplares perfectamente seleccionados. En la selección estuvieron Luis Cernuda y María Moliner, la del diccionario célebre, mujer que trabajó mucho en las bibliotecas de las misiones, y organizaban un kit de 100
libros seleccionados para mayores y pequeños, con objetos para forrarlos, para que también aprendieran a conservarlos, con pequeñas libretas de préstamo para anotar a quién se prestaba, etcétera, y las mandaban a localidades. Difundieron más de 5.000, o sea, más de 5.000 localidades de España, y es un número nada despreciable, recibieron una biblioteca de misiones pedagógicas, que en muchos casos fueron encargadas a los maestros, que las unieron con las bibliotecas escolares, y en otros casos en los ayuntamientos. Me van a permitir una lectura de una experiencia. Juan Vicens, una persona que estuvo actuando como, digamos, inspector de bibliotecas para las misiones, fue a visitar distintas escuelas y distintos lugares y ver qué pasaba con las bibliotecas. Y estuvo en un pueblo que a lo mejor algunos conocen, que es San Esteban del Valle, en Ávila, en los pueblos del Valle. En San Esteban del Valle había un maestro muy activo, Alfonso Vicente Cuadrado se llamaría, que fue fusilado cuando fue ocupada la localidad. Y Juan Vicens nos cuenta esto sobre la biblioteca. La biblioteca municipal, unida a la de misiones pedagógicas y otra biblioteca escolar, está instalada en una magnífica escuela. El director del grupo escolar, un joven profesor culto, ha hecho de la biblioteca el centro de su trabajo de enseñanza. En efecto, piensa que es preferible dejar a los niños cierta libertad, lo que les permite adquirir nuevas nociones por ellos mismos, que repetirles varias veces de manera mecánica lecciones que se apresurarán en olvidar. Así los niños tienen acceso a la biblioteca, miran los libros, buscan, se documentan, aprenden a estudiar, claro está, con la ayuda vigilante del profesor. Excelente método que, si se generalizase, elevaría considerablemente el nivel cultural de España. Que las bibliotecas de misiones pedagógicas forman parte de un proceso de renovación pedagógica que los maestros que las toman también estimulan desde su propia situación. Junto a esto, llevaron audiciones musicales, selecciones de discos con gramófonos. Llevaban gramófonos. Como muchas localidades no tenían electricidad, pues llevaban acumuladores para poder poner los gramófonos. Y en otros llevaban gramófonos que se podían enchufar a la red. Eduardo Martínez Torner, Óscar Esplá y Pablo de Andrés Cobo, que es abuelo, alguno le conocerá quizás, de un catedrático del Conservatorio de Madrid, que es Víctor Pliego, pues eran los que seleccionaban los discos, los llevaban, y Pablo de Andrés Cobo hacía unas pequeñas fichas para que los misioneros, cuando los llevaran, pudieran saber, y los maestros, porque normalmente muchas veces les dejaban los discos para que ellos pudieran luego seguir trabajando con los niños, supieran de qué es lo que estaban hablando, ¿no? Llevaron proyecciones cinematográficas. José Valdelomar y Cristóbal Simancas, sobre todo Valdelomar, uno de los primeros, ahora pondremos un trozo de un documental que grabaron ellos sobre las misiones, llevaban documentales variopintos. Como no había mucho cine educativo ni nada similar, ni cine cultural, pues llevaban de todo tipo de cosas. Y llevaban normalmente cine mudo, tenían algunos proyectores sonoros, pero la mayoría eran mudos, y llevaban películas de Charlotte, llevaban películas humorísticas, pero llevaban también documentales, y algunos de ellos, como Los tesoros del antiguo Egipto, o cosas de ese tipo, realmente conmovían a los niños y a los adultos que veían aquellas películas, ¿no? Como decía antes, para muchos de ellos era la primera vez. Y no sé si las fotos de aquí, si hay alguna que lo refleja, pero hay algunas que son espectaculares, porque es que es ver a los niños viendo aquellas imágenes con una cara que pone de manifiesto la novedad que para ellos representaba. Construyeron un museo ambulante de pintura, y para ello seleccionaron a 3 jóvenes, que luego serían más conocidos, Ramón Gaya, Juan Bonafé y Eduardo Vicente, que hicieran copias al natural de cuadros del Museo del Prado y del Museo de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Hicieron una colección, hicieron unas cajas para poder transportarlo en camiones y llevaban los cuadros, los ponían en el pueblo, en el ayuntamiento, en la escuela, en algún lugar que les dejaban, y
daban lecciones explicando aquellos cuadros. Estamos hablando de cuadros de Velázquez, de Goya, de Murillo, de la pintura más clásica española. Montaron un teatro del pueblo y un coro formado por jóvenes en origen del Instituto Escuela de Madrid y dirigidos por Alejandro Casona. Alejandro Rodríguez, que era inspector de educación, su padre era director de un centro escolar en Vesullo, en Asturias, y él se dedicó buena parte de su trabajo a recopilar obras, escribió obras. Él tiene una obra extraordinaria para recoger el ambiente de la época, que no sé si ustedes habrán leído, se puede descargar en internet, se puede manejar, que es la de Nuestra Natacha. Nuestra Natacha está basada en la vida, en la persona, no es su vida, en la persona de Natalia Utray, que es una misionera, una que participó en las misiones, casada con Leopoldo Fabra, y entonces de ahí toma el nombre de Nuestra Natacha y cuenta todo este espíritu que los misioneros tuvieron en sus trabajos, ¿no? Hicieron un teatro de Guiñol, porque en algunos lugares era muy difícil llevar teatro. Para hacer el teatro llevaban una plataforma que ellos mismos montaban y desmontaban con todo el escenario. Estaba pensada para que un grupo de unas 8 o 10 personas la pudiese montar y desmontar en no más de media hora, y ahí hacían sus actuaciones. Pero claro, había lugares, y ustedes ahora lo verán en el documental, donde era muy difícil llegar, había que ir a lomos de caballo, no podían ir en camiones, no podían llevar autobuses, no podían ir en furgonetas ni nada similar, y entonces, claro, se les ocurrió que había que hacer algo más pequeño. Entonces, Rafael Dieste, en Galicia, en su Galicia natal, montó un teatrito de Guiñol que se llamó El Retablo de Fantoches, que ellos mismos construyeron o encargaron con figuras, y que en algunos casos no los trasladaron por tierra, sino por agua. Los trasladaban en barca de una localidad a otra en las misiones gallegas que hicieron, ¿no? Y junto a eso, llegaban al pueblo, ponían la exposición, organizaban una obra de teatro, o ponían unos discos, daban charlas instructivas, cívicas, republicanas, normalmente explicando qué era la república. Es verdad que esto era la parte menor de todo lo que hacían, pero también lo hacían. Llevaban el himno de la república para que la gente, algunas era la primera vez que lo escuchaba, y les explicaba cuáles eran sus derechos, qué era lo que decía la Constitución, etcétera, etcétera. Y organizaban trabajo con los maestros. Tenían sesiones de trabajo con los maestros, trabajaban con los maestros, con los niños de las escuelas, etc. En suma, una semana en que el pueblo se revolucionaba, la gente iba, después de trabajar, a la plaza, al ayuntamiento, a la escuela, tenía una charla, les ponían un disco, llevaban una obra de un entremés de Cervantes, etcétera, etcétera, y la verdad es que todo eso era un terremoto cultural, por así decir, en muchas de las localidades que visitaron, ¿no? En algunos momentos hicieron alguna actuación más social, porque fueron acusados de que era una tarea educativa exclusivamente y que lo que necesitaba el campo era otras cosas, ¿no? Cossío, cuando definió lo que ellos hacían, lo llamó el modelo de la escuela recreativa. Para ellos no era una escuela exactamente, era algo que era una escuela y recreación. Recuerden las palabras que decía antes, que leía yo antes de Cossío, esa escuela ambulante, ligada al trabajo de los titiriteros, y yo creo que muchos de aquellas personas que lo recibían así lo debían ver. Eran como titiriteros que les llegaban por allí, qué es lo que estos vienen a hacer, ¿no? De todas formas, como ocurrió con la República, el cambio de gobierno del año 33 pues dificultó muchas más cosas. El giro político y el gobierno de la CEDA pues hizo que algunas de estas iniciativas que habían puesto en marcha en el bienio radical socialista pues empezaran a ser vistas con cierta desconfianza y empezasen a tener dificultades. En unos casos fueron ataques directos, en otros casos fueron ataques en la prensa o en el Parlamento, en el Congreso, reducciones presupuestarias, etcétera, etcétera. También es verdad que también internamente hubo sectores de izquierdas que no acababan de entender qué es lo que hacían. Esto no es lo que necesita el campo necesita otras cosas. Tengan en cuenta que estábamos en un momento que el gran asunto de la España rural
era la reforma agraria, que estaba generando unas tensiones muy grandes. En algunas localidades había tensiones muy fuertes entre el sindicato de campesinos de la UGT y el de la CNT, o sea que también había rivalidades internas. Por tanto, esto no es un campo idílico, por eso lo quiero señalar. No se crean ustedes que esto era una actuación idílica, que llegaban allí. A veces se encontraban con muchas tensiones, se encontraban con terratenientes que les ponían muchas dificultades y que casi impedían a las personas asistir a sus representaciones, etcétera. Por tanto, digamos que a veces esto fue más complejo, pero no cabe duda de que esta fue una iniciativa pues llena de ilusión por parte de muchas personas, ¿no? Y aquí llegamos ya a esta última parte ya que les voy a tratar, y es que si esto fue posible es porque detrás hubo muchas personas que estuvieron detrás de todo ello, ¿no? Que estuvieron impulsando el día a día. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas se les ha aludido, Salvador de Madariaga en unos artículos que hizo les llamó los marineros del entusiasmo, ¿no? O sea, Cossío es como la persona que nos empuja a todos y nos convertimos en marineros del entusiasmo. Pues estos marineros del entusiasmo eran todo un conjunto de personas. Tenemos registrados y sabemos de los nombres de al menos unas 700 personas, que no son pocas, que estuvieron implicadas en el trabajo de las misiones. De esos 700 había muchas personas no conocidas. Sabemos quiénes son, algunos no sabemos más que su nombre, pero personas normales, podríamos decir, estudiantes universitarios, estudiantes de escuelas normales, que se iban una semana de su tiempo, a veces en vacaciones, a veces no en vacaciones, iban, volvían o estaban en el teatro, no iban a todas las localidades, el teatro, el coro, el tal, sino que había una selección, había personas que pasaban unos días, otros, etcétera, pero que estaban en torno a eso. Y además, de una manera desinteresada. Los misioneros no cobraban por su trabajo de misioneros. Hubo muy poquitas excepciones, algunas personas, pero muy pocos, que estaban más que una tarea de mantenimiento de la actuación de manera sostenida, ¿no? Pero los misioneros eran más personas que lo hacían imbuidos de un espíritu reformador, de llevar esa cultura al campo y de desarrollar una tarea que valiera la pena. No solo eran ese tipo de personas. Una parte muy importante fueron profesionales de la enseñanza. Por ejemplo, hubo más de 80 maestros y maestras que participaron en las misiones. Generalmente eran los maestros de los lugares a los que se desplazaban. Muchos de estos maestros y maestras de la República, tan conocidos, personas bien formadas, personas con una gran implicación y un gran compromiso en esa reforma pedagógica. Hubo algunos más señalados como directores y directoras de grupos escolares. El caso de Ángel Llorca, ya mencionado, de Pablo de Andrés Cobos, Gabino Rodríguez, el padre de Alejandro Casona, Concepción Saiz Amor, de Barcelona, que después de la guerra y de haber pasado por un proceso de depuración fue profesora de la Universidad de Barcelona, profesores de escuela normal, como Luis Álvarez Santullano, Rodolfo Llopis, Eusebio Criado, profesores de instituto, como Francisco Barnés, Antonio Machado, Matilde Moliner, la hermana de María Moliner, profesores de universidad, como Domingo Barnés o Enrique Rioja, o María Zambrano, que entonces era una joven profesora ayudante en la Universidad de Madrid, o inspectores como Alejandro Casona, más conocido por su faceta teatral, pero también lo fue, o Herminio Almendros, uno de los introductores de las técnicas Frenet en España y que después se marchó a Cuba y estuvo en Cuba muchos años, antes de la Revolución, dirigiendo con puestos importantes en el sistema educativo cubano. Por tanto, una nómina amplia y plural y además de una, y eso es importante decirlo, de una procedencia ideológica muy variada. Es verdad que hubo gente muy diversa colaborando en las misiones pedagógicas. Es verdad que mayoritariamente pertenecían a partidos, a movimientos, no necesariamente partidos, no había tanta gente de partidos, pero digamos de convicciones republicanas, socialistas y de otro tipo, pero había de todo. No faltó alguna persona
que cuando comenzó la guerra se inscribió claramente en el bando franquista, en la Falange, y tuvo posiciones después, pero es verdad que fueron casos más excepcionales. Había mucha gente de la FUE, la Federación Universitaria Española, que eran personas con una conciencia política general, pero no necesariamente adscritos a partidos concretos, ¿no? Por tanto, un grupo muy variado de personas, muchos de ellos jóvenes. Es verdad que otros no lo eran tanto, porque Machado, o como decía antes, o Cernuda, o el propio Alejandro Casona, o tal, eran gente ya de unos ciertos años, pero era un grupo de gente joven que estuvo, digamos, muy implicado en esta actividad. Unos trabajaban en el teatro, otros eran organizadores de las misiones, otros eran simples misioneros, etc. ¿Cómo se vieron las misiones y cómo las podemos ver hoy? Con esto ya voy a terminar. Bueno, en su tiempo, lo decía antes, las misiones no necesariamente fueron vistas como una cosa idílica, tampoco fueron vistas como una cosa neutral. Hubo sectores tanto de derechas como de izquierdas que fueron críticos con las misiones, y eso hay que señalarlo. Entre las derechas tuvo ataques fundamentalmente acusándoles de señoritismo. Estos son cosas que para llevar al campo, pero es una tarea baldía y que son entretenimientos de señoritos, ¿no? Fíjense las palabras que dice un significado diputado tradicionalista, carlista, José María Lamamié de Clairac, en el Parlamento, en el 34, y dice: ¿comprendéis vosotros que a un entendimiento rústico, sin formación de ninguna clase, es posible darles programas de misiones pedagógicas en las que se les hable de los grandes hombres de nuestra historia y de nuestra poesía, del Cid, de Fray Luis de León, de los grandes valores del siglo XVI, y que estos hombres puedan sacar una conclusión beneficiosa a su espíritu de la compulsa, del contraste que tienen que realizar cuando se les habla al mismo tiempo, con referencia al siglo pasado, de Riego y de las esencias del régimen republicano? De algún modo están, en algunos otros trozos todavía más explícitamente, negando la capacidad que tienen esas personas para entender todo aquello que se está poniendo a su alcance. Y desde el punto de vista, contrario, bueno, por ejemplo, en esa misma línea, pues en el debate presupuestario del 35 se achaca que son distracciones de señoritos que no van a transformar al pueblo español en ninguna de sus facetas más importantes. Y desde otro punto de vista, por ejemplo, Luis Huerta, en la revista Trabajadores de la Enseñanza de FETE-UGT, en el año 34, decía: las misiones son el fiel retrato de un carnaval de cultura en que la urbe tiende a la aldea unas cuantas serpentinas de gracia, de ingenio, de fe y de esperanza. Pero por ahora no otra cosa. Tal vez con el tiempo se modifique su atuendo y su fisonomía. De momento son así. O sea, que tuvieron en su momento ataques fuertes desde unos lados y otros. Unos decían: son señoritos que van a entretenerse al campo, allí a pasar el rato, pero llevando unas cosas que nadie puede entender de sus destinatarios. Y otros que decían: miren, esto no es lo que necesita el campo lo que necesita es otro tipo de medidas. Por eso ellos pusieron en marcha una misión muy interesante en Sanabria, que se llamó Misión Pedagógico-Social, en que no solo llevaron sus artefactos culturales habituales, sino que pusieron en marcha un consultorio médico, arreglaron la escuela, pero cuando digo la arreglaron es que prácticamente la reconstruyeron, llevaron instrumentos y utensilios para hacer un comedor escolar y lo dejaron funcionando, y llevaron especialistas que les enseñaron a hacer rotación de cultivos a personas que en un entorno que había muy poco conocimiento de lo que era la producción agrícola del momento, ¿no? En conjunto se puede decir que esos ataques son lógicos y son esperables. Visto desde hoy, yo creo que hay que hacer una valoración más comedida, y algunos la hacen. Valeriano Bozal, un historiador del arte bien reconocido, él habla de que las misiones pedagógicas se insertan en un movimiento que se da entre los intelectuales, artistas, hombres y mujeres del mundo de la cultura de los años 30, que es lo que llama un movimiento hacia el pueblo, y que viene a ser cómo hay personas que del mundo del arte y de la cultura se preocupan por hacer más accesible el arte a ese pueblo y acercarse a ellos. No solo crear el arte por el arte, sino
al contrario de lo que habían hecho algunas de las vanguardias de los años 20, sino acercarse al pueblo. Y en ese sentido emparentan con algunos hay algunos que ligan directamente las misiones con García Lorca y La Barraca, no es así, pero sí emparenta con ellos en la medida en que son movimientos, o Max Saub con el búho, por ejemplo, que van en la misma dirección, que es acercamiento al pueblo y tener una mayor sintonía. Y por otro lado hay que tener conciencia de sus límites. Las misiones pedagógicas surgen de una conexión entre el institucionismo y el socialismo, donde hay una base mucho más reformista. En la España de los años 30, del primer tercio de siglo, hay una controversia muy fuerte entre quienes proponen una solución revolucionaria y quienes proponen una solución reformista. Una solución reformista que no quiere decir no hacer nada, sino decir, no, miren, no dejemos todo pendiente hasta que llegue el momento de la revolución, sino hagamos esa revolución en el día a día y hagámosla en la educación, como dice Llopis, etcétera, y por tanto busquemos las reformas que hay que hacer en cada momento, ¿no? Y desde ese punto de vista las misiones no pretenden ser la gran salvación revolucionaria del campo español, sino que lo que pretende es llevar cosas al campo español que no tienen, despertar en aquellas personas un interés por cosas que ellos no conocían y, de alguna manera, hibridar la cultura entre lo que es lo urbano que se está desarrollando y lo que está pasando en esa España más olvidada. En conjunto, para que ustedes se hagan idea, las misiones propiamente dichas, en el sentido de lo que yo antes les contaba, llegaron a unas 1000 localidades en España. Además, el teatro, el coro, el museo, el servicio de música, no en misiones, sino en sesiones cortas, de a lo mejor 2 días o tal, llegaron a otras 300 localidades más. Y además se enviaron bibliotecas, y algunas luego se visitaron, etcétera, en unas 5.500 localidades más. En conjunto llegaron a unas 7.000 localidades españolas en esos 5 años hasta que estalló la guerra civil, hasta la sublevación militar y el inicio de la guerra. 7.000 localidades y unos 700 misioneros. Caray, yo creo que es un número importante, ¿no? En conjunto, y ahora sí, les voy a poner ya, porque como es muda la vamos a poder ver, y mientras yo termino de hablar, les pongo este documental. Es un documental grabado en 1932, realizado por José Valdelomar, que es uno de los primeros cineastas españoles, y es grabación que él hizo. Él hizo muchas más grabaciones, pero se perdieron después con posterioridad. Así como fotos se han conservado muchas, documentales no se han conservado tantos. Y ustedes podrán ver y hacerse una idea de las condiciones que tienen. En esas condiciones, realmente la tarea de las misiones pedagógicas fue pues muy importante. Tengan en cuenta que hablar de 7.000 localidades en España, yo no recuerdo el nomenclátor de esos años 30 de cuántas poblaciones están hablando, pero hoy en día el número de municipios en España es del orden de 8.000 aproximadamente. Es verdad que no, las 7.000 no son, muchas de ellas son aldeas que pertenecían a otros municipios, o sea que era un número, algunos de ellos, digamos, menor de municipios que de localidades visitadas, ¿no? Pero en conjunto estamos hablando de... ¿Se ha parado? Ah. No lo sé si está ahí. En teoría... Ah, está sin conexión ahora. Vamos a ver si lo conseguimos abrir.
Vale, yo creo que ahora la tiene, no sé qué le pasa. Ah, no, sin acceso a internet. Ah, está, Casa Cultura, ¿no? Me dijeron. Bueno, no importa. Si no, yo les invito a que lo vean ustedes en su ordenador. Lo encontrarán en Google, buscan ustedes Estampas 1932 y les aparecerá y la podrán ver, porque hay algún problema con la conexión. Antes la teníamos, la conexión, y de hecho la hemos estado viendo, pero no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, pues termino ya. Estaba diciendo que es realmente una tarea importante. Seguramente no hay que magnificarla en el sentido de que no supuso un cambio dramático en la situación española. Está claro. Entre otras cosas, las misiones pedagógicas empezaron a funcionar. La primera, como les dije, fue en diciembre del 31. En 1936 siguieron existiendo, pero se transformó, se unificaron con las milicias de la cultura y además las condiciones ya no eran las mismas. Llegó julio de 1936, era una época en verano en que se estaban realizando muchas misiones y se pueden imaginar todo lo que aquello dio lugar. Las misiones pedagógicas eran vistas con suspicacia por los sublevados, obviamente, porque era parte de todo ese entramado republicano. Ocurrió que en algunos lugares hubo personas que volvieron de las misiones justo antes de la sublevación militar, y los maestros con los que habían estado trabajando fueron fusilados en el lugar donde se quedaron. Hubo muchas personas que tuvieron que salir de España, algunas de estos jóvenes y otros no tan jóvenes tuvieron que irse fuera de España. Eso sirvió para difundir... mira, a ver si ahora conseguimos verlo. Bueno, a ver si luego hay posibilidad. Bien, entonces, como decía, eso sirvió para que muchos llevaran sus experiencias a otros lugares y gracias a eso las misiones pedagógicas se replicaron en lugares como en Uruguay, en México o en Cuba, y en algunos han continuado existiendo hasta hace muy poco tiempo. Y de hecho, la experiencia, que fue muy novedosa en España, que tuvo la limitación de que realmente tuvo 2 años de cierto auge, pero que es cuando se estaba poniendo en marcha, después las limitaciones económicas y los ataques políticos y finalmente la guerra impidieron que fuera mucho más. Para lo que realmente fueron sus condiciones, el alcance fue realmente grande y no cabe duda de que dejó una marca muy señalada en las personas que participaron. Y no me resisto, si empezaba leyéndoles algo, voy a terminar leyéndoles algo. Es un cruce de correspondencia entre Alejandro Casona, que saben ustedes que se marchó fuera, estuvo en Buenos Aires, estuvo en distintos lugares, volvió luego, a finales de los años 60 y algo, fue criticado por aquello, porque todavía vivía Franco, etcétera, pero él volvió a España. En los años 50 estaba viviendo en Buenos Aires, y Pablo de Andrés Cobo, que era un director de centro escolar y que había sido el encargado de la parte del servicio de música que tenía más que ver con la atención a los maestros. Se intercambian unas cartas porque ellos tenían una buena relación entre ellos. Y dice, Alejandro Casona escribe en el año 53 desde Buenos Aires a Pablo de Andrés Cobo, y recordando ese pasado común que vivieron en las misiones, le dice: no me es difícil imaginar su soledad contemplando la mía, toda una generación dispersa y mutilada, y para mí, además, perdido el paisaje y rota la tradición. En fin, nos ha tocado la bola negra
y estamos condenados a vivir de nuestros propios jugos sin posible renovación de savia. Las frases amargas de Casona desde el exilio. Y en el año 56, 3 años más tarde, en una carta que Pablo de Andrés Cobo le envía a Casona, le dice: en atmósfera de inefable belleza queda inmersa, pero presente, la intensísima emoción del estreno de nuestra Natacha, de una cena de amigos, de la misión a Buitrago, del teatro en Bustarviejo y en Otero de Herreros, de una comida en Miraflores, de aquel hombre sabio, único, tan vital, se refiere a Cosío, claro, de aquel conjunto de personas que nos comprendíamos en la comunión de un ensueño, con la mínima envidia posible rendida ante la ilusión redentora. Qué hermosa nuestra España de aquellos días, tan triste siempre. No conozco empresa alguna, ni ningún tiempo más noble, amigo mío. Yo creo que estas palabras reflejan el sentir que vieron aquellas personas en una tarea, desde luego, desinteresada y generosa, de renovación de la situación nacional, en una época de gran esperanza tras la proclamación de la República, y volcados a esta tarea de acercamiento al campo, a un campo que ellos encontraban que estaba muy alejado, aunque vivían junto a ellos, ¿no? Sin duda, entre estas personas, estos marineros del entusiasmo, hicieron una gran comunidad que desarrolló su tarea en aquella España. No fue posible su continuidad por las circunstancias históricas que todos conocemos. Lo que después en algunos lugares se fue desarrollando en Uruguay, en México, en Cuba, pone de manifiesto cómo podrían haber evolucionado algunas de estas cosas, pero no cabe duda, y esta mañana en la radio me preguntaban y hablaba yo algo de esto, no cabe duda de que fue una semilla importante la que se puso, ¿no? La República puso esa semilla. Ya estaba de antes detectada la necesidad, por ejemplo, de la alfabetización, del aumento de la escolarización, etcétera. Incluso en el régimen franquista, pese a toda la involución que habría en muchas cosas, al final se pusieron en marcha también campañas de alfabetización, etcétera, porque estaba claro que eso eran necesidades que tenía el país, y yo creo que la República supo ver aquella necesidad, supo encauzarlo de una manera muy original, supo llevar algo atractivo a aquellos pueblos. Las personas que lo recibieron lo vivieron con satisfacción, y desde luego dejó, como hemos visto, una marca indeleble en aquellas personas. Yo creo que es una lección histórica, es una página histórica realmente bonita, aparte de que nos enseña muchas cosas. Es atractiva, es de esas páginas de la historia y de la historia educativa española que son atractivas, porque es ver en marcha la ilusión de mucha gente en algo que realmente era necesario. Y bueno, pues yo lo que he intentado en esto, en el libro, en la charla, en la película, no, desgraciadamente, es el poder mostrar algo de esto, y si no lo conocían, hacérselo conocer, y si no, despertar su interés por ello, y espero que la exposición ayude a todos. Ahora se está viendo algún trozo. Vamos a ver si puesto más atrás. Es que está con un iPhone de Maite Bañuelos, ¿no? Ahí ven ustedes las condiciones en las que van en muchos lugares, la furgoneta que llevaban. Bueno, yo les invito a que lo vean, seguramente disfrutarán viéndolo, verán las condiciones en que aquellas personas iban, y hay realmente algunas imágenes que son espectaculares. En cualquier caso, era un complemento. Espero que lo que yo les he dicho les haya atraído o les haya podido interesar. Muchísimas gracias por su atención.
Sí, perfecto. Bueno, medio acatarrado, ¿no? sí, un poquito largo, ¿no? Pero bueno, pero... No, muy interesante. Yo veía que estaban... Como he visto...